Hay señales por todas partes, eventos que se alinean de una manera que no había visto antes en mis años de estudio. No estoy hablando de fechas específicas, porque ya sabes lo que dice la Escritura sobre eso, pero sí estoy hablando de temporadas, de patrones que Dios mismo estableció para que pudiéramos reconocer cuándo nos acercamos a algo grande. Te voy a mostrar lo que estoy viendo. Mira, cuando abro las noticias cada mañana, cuando veo lo que está pasando en el mundo, me acuerdo de las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos. Los discípulos le preguntaron algo muy directo en Mateo 24, versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate que ellos no preguntaron si iba a volver. Preguntaron cuándo y qué señales habría. Jesús no los regañó por preguntar. Al contrario, les dio una respuesta muy detallada que abarca todo el capítulo 24 de Mateo. Pero antes de meterte en las señales específicas, quiero que entiendas algo fundamental. Estamos viviendo en los últimos días desde hace 2000 años. Hechos 2, versículo 17, nos dice que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu. Eso comenzó en Pentecostés. Cada generación de cristianos ha vivido esperando el regreso del Señor, y eso está bien, es lo que se supone que hagamos. Pero hay algo diferente en nuestra época, algo que hace que los cabellos se me pongan de punta cuando lo analizo con cuidado. Durante toda la historia de la Iglesia, han habido guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas. Jesús dijo que estas cosas tenían que suceder, pero que el fin no sería inmediatamente. Son como dolores de parto, dijo. Y aquí está la clave. Los dolores de parto se van intensificando hasta el momento del nacimiento. Lo que estamos viendo ahora no son solo las señales que siempre han existido. Es la intensificación de esas señales, la frecuencia, la magnitud. Es como si el reloj profético de Dios estuviera acelerándose. Cuando miro las estadísticas de terremotos en los últimos 50 años, veo un patrón claro de incremento. No solo en número, sino en intensidad. El terremoto de Turquía y Siria, que mató a más de 50.000 personas. Los terremotos en Japón que siguen sacudiendo la región. Los movimientos sísmicos que están afectando lugares que antes eran estables. Las guerras también están cambiando. Ya no son conflictos regionales aislados. Son conflictos que involucran a las grandes potencias mundiales, que tienen el potencial de escalar a algo mucho más grande. La situación en Ucrania, las tensiones en el Medio Oriente, los conflictos que amenazan con involucrar a Estados Unidos, China, Rusia. Pero hay algo más sutil que está pasando, algo que quizás notes si prestas atención. La velocidad con la que se desarrollan los eventos ahora es incomparable con cualquier época anterior de la historia. Una crisis puede comenzar en un lugar del mundo y en cuestión de horas estar afectando a todo el planeta. Hace 100 años, una guerra en Europa tardaba meses en afectar seriamente a América. Ahora, un conflicto en cualquier parte del mundo puede colapsar los mercados globales en minutos. Una pandemia puede paralizar a toda la humanidad en semanas. Una crisis económica puede extenderse por todo el planeta antes de que alguien pueda reaccionar adecuadamente. Esta aceleración de eventos no es casualidad. Es parte del patrón que Jesús describió cuando habló de los dolores de parto. Conforme se acerca el momento del parto, los dolores se vuelven más frecuentes y más intensos. Daniel 12, versículo 4, dice algo muy interesante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Fíjate en esa descripción, muchos correrán de aquí para allá. Eso describe perfectamente nuestra época de viajes masivos, de globalización, de movimiento constante de personas por todo el planeta. Y la ciencia se aumentará. El conocimiento humano se ha duplicado varias veces solo en las últimas décadas. Pero hay otra señal que me llama poderosamente la atención, una que Jesús mencionó específicamente y que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos de una manera que ninguna generación anterior pudo presenciar. La señal a la que me refiero es Israel. Y cuando digo Israel, no estoy hablando solo de un país más en el Medio Oriente. Estoy hablando del reloj profético más preciso que Dios nos dio para entender en qué momento de la historia estamos viviendo. Jesús mismo nos dio esta clave en Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjate en esa frase, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús estaba hablando de un período específico en el que Jerusalén estaría bajo control de los gentiles, de los no judíos. Ese período comenzó en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y dispersó a los judíos por todo el mundo. Durante casi 1900 años, los judíos vivieron esparcidos por las naciones, exactamente como Jesús había profetizado. Jerusalén estuvo bajo control romano, bizantino, islámico, otomano, británico, nunca bajo control judío.
Pero luego pasó algo que sacudió al mundo profético. En 1948, después de casi 2 milenios de dispersión, Israel se convirtió nuevamente en una nación. En 1967, en la Guerra de los 6 días, Jerusalén volvió a estar bajo control judío por primera vez desde el año 70. ¿Te das cuenta de la magnitud profética de esto? Una nación que había dejado de existir durante 1900 años, un pueblo que había estado disperso por todo el mundo, de repente regresa a su tierra ancestral y recupera su capital sagrada. Esto no tiene precedentes en la historia humana. Las naciones que desaparecen, desaparecen para siempre. Los imperios que caen no se levantan después de 2 milenios. Pero Israel sí. Jesús nos dio otra clave profética relacionada con esto en Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muchos estudiosos bíblicos identifican la higuera con Israel. A través de toda la Escritura, la higuera se usa como símbolo de la nación judía. Cuando Jesús maldijo la higuera estéril en Marcos 11, muchos lo interpretan como un juicio profético sobre Israel por rechazar al Mesías. Pero aquí en Mateo 24, Jesús habla de la higuera reverdeciendo, de sus ramas volviéndose tiernas y brotando hojas. Si la higuera representa a Israel, entonces el reverdecimiento de la higuera representa la restauración de Israel como nación, y eso es exactamente lo que hemos visto. Israel no solo regresó como nación, sino que ha florecido de maneras extraordinarias. Un desierto que había estado desolado durante siglos ahora florece con agricultura avanzada. Una tierra árida ahora produce frutas y vegetales que se exportan por todo el mundo. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús dijo que cuando veamos esto, cuando veamos a la higuera reverdecer, sabríamos que el verano está cerca. En el contexto profético, el verano representa el tiempo de la cosecha, el tiempo del fin. Luego Jesús añadió algo que debería hacernos reflexionar profundamente. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, versículo 34. ¿Qué generación? La generación que vea el reverdecimiento de la higuera, la generación que vea a Israel restaurado como nación. Esa generación no pasará hasta que se cumplan todas las profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo. Una generación bíblica se calcula generalmente entre 40 y 80 años. Israel se convirtió en nación en 1948. Si calculamos 80 años desde esa fecha, llegamos a 2028. Si calculamos desde 1967, cuando Jerusalén fue recuperada, llegamos a 2047. No estoy estableciendo fechas, porque la Escritura nos prohíbe eso. Pero sí estoy observando patrones, estoy reconociendo temporadas, como Jesús nos mandó a hacer. Hay otro elemento del reloj profético que me tiene completamente asombrado. Durante toda la historia humana, desde Abraham hasta hoy, Dios ha trabajado con periodos específicos de tiempo que se repiten constantemente en la Escritura. El número 40 aparece una y otra vez. 40 días de lluvia en el diluvio, 40 años de Israel en el desierto, 40 días de Moisés en el monte, 40 días de Jesús en el desierto, 40 días entre la resurrección y la ascensión. El número 70 también es proféticamente significativo. 70 años de cautiverio en Babilonia, las 70 semanas de Daniel, 70 ancianos de Israel. Y aquí está lo que me tiene sin dormir por las noches. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta 1948 fueron 1878 años. Desde 1948 hasta ahora han pasado 77 años, muy cerca de los 80 años de una generación bíblica completa. Pero hay más. Daniel 9, versículos 24 al 27, habla de 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Daniel y su santa ciudad. Muchos intérpretes bíblicos ven estas 70 semanas como 70 semanas de años, es decir, 490 años. Las primeras 69 semanas se cumplieron exactamente desde el decreto para reedificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Pero la semana 70, los últimos 7 años, parecen estar separados de las primeras 69 por un período indeterminado. Muchos estudiosos creen que estamos viviendo en ese período intermedio entre la semana 69 y la semana 70. Y que la semana 70 final comenzará cuando se cumpla la plenitud de los gentiles de la que habla Pablo en Romanos 11, versículo 25. Todo esto podría sonar muy complicado, pero la realidad es simple. Dios tiene un reloj profético que ha estado funcionando con precisión matemática durante miles de años. Los eventos que estamos viendo no son casuales, son parte de un plan divino que se está desarrollando exactamente como fue profetizado. Y aquí está lo que me emociona y me sobrecoge a la vez.
Si estos cálculos están cerca de ser correctos, si realmente estamos en las últimas horas del reloj profético de Dios, entonces somos la generación más privilegiada en toda la historia humana. Somos los que veremos el cumplimiento final de todas las promesas bíblicas. Pero déjame contarte algo que me tiene completamente intrigado. Jesús no solo habló de señales políticas y sociales, también habló de señales en el cielo que acompañarían los últimos días. En Lucas 21, versículo 25, Jesús dijo: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Durante la mayoría de la historia humana, era difícil imaginar cómo las señales celestiales podrían ser observadas por toda la humanidad simultáneamente. Pero ahora, con la tecnología moderna, cualquier evento astronómico puede ser transmitido instantáneamente a todo el mundo. En los últimos años hemos visto fenómenos celestiales extraordinarios: las lunas de sangre que coincidieron con las fiestas judías, los eclipses solares que cruzaron territorios significativos, las conjunciones planetarias que no se habían visto en siglos. Algunos intérpretes señalan eventos específicos como el 23 de septiembre de 2017, cuando hubo una alineación astronómica que algunos relacionaron con Apocalipsis 12. La constelación de Virgo, el Sol, la Luna y varios planetas se alinearon de una manera que parecía coincidir con la descripción bíblica de la mujer vestida del Sol, con la Luna bajo sus pies. Ahora, déjame ser claro aquí. No estoy diciendo que estas alineaciones astronómicas sean automáticamente señales divinas. El peligro de interpretar cada fenómeno celestial como una señal profética es real. Pero tampoco podemos ignorar que Jesús específicamente dijo que habría señales en el cielo. Lo que sí me llama la atención es la frecuencia con la que estos eventos están ocurriendo y la manera en que parecen coincidir con eventos significativos en Israel y en el mundo. Pero las señales celestiales son solo una parte del cuadro. Jesús también habló de señales en la tierra que serían igualmente evidentes. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta descripción de confusión global, de angustia entre las naciones, de problemas que parecen venir de todas las direcciones, describe perfectamente nuestro mundo actual. Las naciones están confundidas sobre cómo manejar la inmigración masiva, el cambio climático, las pandemias, las crisis económicas, los conflictos regionales que amenazan con volverse globales. Hay una sensación de que los problemas son demasiado grandes y complejos para las soluciones humanas tradicionales. Jesús también mencionó algo muy específico en Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La palabra que se traduce como pestes es la palabra griega loimos, que significa plagas o epidemias. Durante los últimos años hemos visto no solo el COVID-19, sino también brotes de viruela del mono, gripe aviar y otras enfermedades que amenazan con convertirse en pandemias globales. Las hambres también están aumentando. Paradójicamente, en una época de abundancia tecnológica, más personas están pasando hambre que nunca antes en la historia. La guerra en Ucrania ha interrumpido el suministro global de granos. El cambio climático está afectando la producción agrícola. Los conflictos regionales están creando crisis humanitarias masivas, y los terremotos están aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. No solo eso, sino que están ocurriendo en lugares donde históricamente no eran comunes. Pero hay otra señal que Jesús mencionó que me parece particularmente relevante para nuestro tiempo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. Mira a tu alrededor. La polarización política ha llegado a niveles que no se veían desde la guerra civil en muchos países. Las familias se dividen por diferencias ideológicas. Los vecinos se vuelven enemigos por desacuerdos políticos. La capacidad de tener conversaciones civilizadas sobre temas controversiales parece estar desapareciendo. En las redes sociales, que deberían conectar a las personas, vemos más odio, más división, más crueldad que amor genuino. La compasión está siendo reemplazada por la cancelación. El perdón está siendo reemplazado por la venganza. La paciencia está siendo reemplazada por la ira instantánea. Esta descripción de Jesús sobre el amor enfriándose no es solo una observación moral general, es una señal específica de los últimos días, pero quizás la señal más significativa que Jesús mencionó es una que muchos cristianos no están prestando suficiente atención, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Por primera vez en la historia humana tenemos la tecnología para alcanzar a cada persona en el planeta con el mensaje del Evangelio. Internet,
la radio satelital, la televisión global, los teléfonos móviles, las aplicaciones de traducción instantánea, todo esto hace posible lo que nunca antes había sido posible. Organizaciones misioneras reportan que el Evangelio está siendo predicado en lugares que habían estado cerrados durante siglos. Países que prohibían el cristianismo ahora tienen iglesias clandestinas que crecen exponencialmente. El Evangelio se está extendiendo por África, Asia y América Latina a velocidades sin precedentes. Pero aquí está lo que me tiene realmente emocionado y preocupado a la vez. Todas estas señales no están ocurriendo de manera aislada, están convergiendo. Es como si fuéramos músicos en una orquesta gigantesca y todas las secciones estuvieran llegando al clímax de la sinfonía al mismo tiempo. Quiero profundizar más en esta cuestión de la generación de la higuera, porque creo que es clave para entender el momento profético en el que estamos viviendo. Cuando Jesús habló de la parábola de la higuera en Marcos 13, versículos 28 y 29, dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». La clave aquí está en entender qué representa la higuera en el contexto bíblico. A través de toda la Escritura, Israel es comparado repetidamente con una higuera. En Jeremías 24, Dios muestra al profeta 2 canastas de higos. Los higos buenos representan a los judíos que serían llevados cautivos a Babilonia, pero luego restaurados. Los higos malos representan a aquellos que serían completamente destruidos. En Oseas 9, versículo 10, Dios dice: «Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres». En Joel 1, versículo 7, la destrucción de Israel es descrita como: «Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas». Cuando Jesús maldijo la higuera estéril en Marcos 11, estaba dando una lección profética sobre Israel. La higuera tenía hojas pero no fruto, igual que Israel tenía la apariencia de religiosidad, pero no producía el fruto espiritual que Dios esperaba. Pero en Mateo 24, Jesús habla de la higuera reverdeciendo, de sus ramas volviéndose tiernas y brotando hojas nuevamente. Si la higuera representa a Israel, entonces este reverdecimiento representa la restauración nacional de Israel. Y eso es exactamente lo que hemos presenciado desde 1948. Israel no solo regresó como nación después de casi 2000 años de dispersión, sino que ha florecido de maneras extraordinarias. El desierto ha florecido literalmente. Israel ahora exporta frutas y vegetales a Europa. Han desarrollado tecnología de riego que está siendo utilizada en todo el mundo. Han convertido tierras áridas en jardines productivos. Pero el florecimiento no es solo agrícola, es tecnológico, científico, económico y militar. Israel se ha convertido en una potencia mundial en innovación tecnológica. Tel Aviv es considerado uno de los centros de startups más importantes del mundo después de Silicon Valley. Desde una perspectiva militar, Israel ha pasado de ser una nación vulnerable, rodeada de enemigos, a ser una de las fuerzas militares más avanzadas del mundo. Su sistema de defensa antimisiles, Cúpula de Hierro, es considerado uno de los más efectivos que existen. Desde una perspectiva espiritual, también hay un florecimiento. El número de judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús como el Mesías, ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Organizaciones como Judíos por Jesús reportan un interés. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Salmos, capítulo 32, versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían.
Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el nombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 30. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Isaías 40, versículo 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor mi Dios? ¿Ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable.
Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 14. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 3. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías